poder compartir un momento en la presencia del Señor, amén. Como dice su palabra y como decía el pastor, donde hay dos o tres, aun si estuviéramos solos, sí, Él está con nosotros, amén. Aun cuando nosotros andamos nuestros quehaceres, nuestro trabajo, nuestro andar diario, muchas veces creemos que estamos solos, pero su presencia está con cada uno de sus hijos, amén. Así que agradecido con el Señor, comenzamos un nuevo año y gloria a Dios por todo esto, por lo que el Señor nos ha bendecido año 2025 y objetivo 2026 es seguir tomado de la mano del Señor y seguir predicando la palabra de nuestro Dios. Amén. Y gloria a Dios, amén. Los agradecidos siempre, la Biblia nos enseña que debemos ser agradecidos, ¿sí? Y lo agradecido para la gloria de Dios, hoy Dios nos permite estar aquí, algunos no pueden estar, sí, pero Dios bendiga, por ejemplo, la vida y la salud del pastor Luis Campo, sí, Dios bendiga su vida, sí, su salud, su ministerio de una forma especial. Amén. Quiero compartir una palabra del Señor. Y muchas veces Dios nos llama, cuando nos llama, la Biblia, después de empezar a leer la palabra del Señor, nos encontramos que Él nos escogió ya desde el vientre de nuestra madre. Amén. Pero en el transcurrir desde la niñez, adolescencia, juventud y muchas veces la adultez, no sabemos, cuando estamos fuera de los caminos del Señor, no sabemos que el Señor ya nos había escogido de nuestra madre, por ejemplo. ¿Sí? No sabíamos, por ejemplo, en mi caso, yo no sabía que Dios tenía propósito con mi vida e ignoraba todo eso, y así sucede con muchos hombres y mujeres que Dios ha llamado y que Dios está llamando en este tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos desconocimiento de la palabra del Señor. Amén. Ahora, cuando nosotros venimos y comenzamos, ¿sí?, a caminar este camino hermoso que el Señor nos traza a través de su palabra, empezamos a leer su palabra y empezamos a comprender a través de su Espíritu Santo, empezamos a entenderla a través de su Espíritu Santo, ¿sí? Y eso mismo Espíritu Santo nos da sabiduría, ese entendimiento de que Él ya nos tenía escogido desde el vientre de nuestra madre. Amén. Pero por eso decía hace un rato, cuando llegamos a sus caminos comenzamos a orar, comenzamos a querer conocer más de Dios, ¿sí? Porque muchas veces decimos que conocemos a Dios, pero realmente conocemos a este Dios que nos llamó. Realmente nosotros le adoramos, le servimos como Él quiere que le sirvamos o le adoremos. Preguntas que muchas veces nosotros nos tenemos que hacer. Si estamos bien ante Dios, si hacemos lo correcto ante Dios, y si hacemos lo incorrecto, su palabra está escrita y su palabra nos enseña a corregirnos. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque hay un solo objetivo en nuestras vidas, de morir en Cristo, de irnos con Él. Amén. Podemos cantar muy bonito, podemos tocar instrumentos, podemos predicar la palabra de Dios muy bonito, pero la Biblia también dice que tengamos cuidado de que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Amén. Para que cuando estemos ante su presencia, sí, nos pueda decir el Señor, buen siervo fiel, sí, pasa por este lugar. Amén. Que nuestro nombre esté escrito en ese libro que el Señor tiene. Amén. Porque todos vamos a comparecer ante el tribunal. No solamente los evangélicos, sino también aquellos que lo rechazaron. También van a estar ahí ante el mismo trono de Dios. Y también se le va a decir, ¿te acordás que una vez, póngale, no, un 4 de enero, escuchaste una palabra y no le tomaste valor o no me tuviste en cuenta? Amén. Todo es anotado en el libro de la vida, porque esto es una realidad. Amén. Así que, como le decía, cuando Dios nos llama, empezamos a orar, empezamos a leer la palabra de Dios, empezamos a interceder, empezamos a congregarnos, empezamos a ir a los días de oración, días de intercesión, días de ayuno, cadena de oración. Y ahí es cuando nosotros tenemos una intimidad mucho mejor con nuestro Dios a través de su Espíritu Santo. Ahí cuando nosotros nos fortalecemos. Amén. Y eso muchas veces lo hacemos en el primer amor, ¿sí o no? En el primer amor. Cuando estamos en el primer amor, ahí estamos para todo. Estamos para limpiar la iglesia, para ordenar los bancos, para estar ahí al pie del cañón, como se dice el dicho ese, para estar ahí, para ayudar.
Amén, cuando estamos el primero, pero cuando pasa el tiempo, ya casi como nos da lo mismo ir a la iglesia, casi como que vamos por compromiso, no porque realmente amamos a Dios. Pero por eso le decía hace un rato, una de las cosas es el objetivo es morir en Cristo. Amén. Y cuando Dios nos llama con un propósito. A través de su palabra entendemos que Él nos llama con un propósito, aleluya, y es para servirle al Señor. No como nosotros queremos, sino como Él quiere que nosotros le sirvamos en esta tierra. Amén. Así que quiero compartir una palabra del Señor, Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 16. Cuando Elías, sí, ya estaba, antes de eso quería morirse, ya no quería servir más a Dios, pero Dios seguía teniendo propósito con Elías. Dios le dio una orden a Elías de que tenía que buscar un sucesor, pero no cualquiera, porque ya lo tenía, Dios ya lo tenía elegido a su sucesor, sí, al reemplazante de él. Él se quería morir, se quería quitar la vida, como muchas personas pasan este tiempo que no logran lo que ellos anhelan, no concretan sus objetivos, sus sueños, sus anhelos, ¿sí? Y muchas veces tiran todo por la borda, como dice el dicho, y muchas veces dejamos todo y nos creemos fracasados. Pero en los caminos del Señor, todo hijo de Dios y toda hija de Dios, nunca, jamás Dios no va a permitir que fracasemos. Decía el pastor Luis hace un rato, una de las cosas es esperar, ¿sí? Pero una de las cosas es saber, otra cosa, sí, es prepararnos, ¿sí? Aprender a esperar en Él. Saber es una cosa, pero aprender a esperar en Él es otra cosa, ¿sí? A aprender. Que el Señor nos enseñe a aprender a esperar, aleluya, a aprender a esperar. Si Dios nos llamó, Dios nos capacitó, Dios nos instruyó, Dios nos dio la fuerza y nos sigue dando la fuerza, saber esperar de lo que Él tiene para nosotros en este tiempo. Amén. Gloria a Dios. Comenzamos un año 2026 y como anoche estuvimos visitando allí el pastor Castillo Manuel, la pastora Alejandra, junto a la congregación, también el Señor me permitió predicar y decía, no podemos terminar 2026 como terminamos 2025. ¿Sí? Ponernos de acuerdo, como decía el pastor, y como dice su palabra. Porque si hay palabra profética en este lugar, nosotros no nos podemos quedar sentados esperando las bendiciones de Dios. Las bendiciones de Dios se ganan de rodillas. Las bendiciones de Dios, aleluya, y la respuesta de Dios se ganan intercediendo ante la presencia de Dios. No hay otro modo en el Evangelio. En el Evangelio el único sin modo de buscar realmente la respuesta de Dios es orando e intercediendo ante la misma presencia de Dios. Aleluya. Queremos que nuestra familia llegue, queremos que nuestros hijos lleguen, queremos que los vecinos lleguen, tenemos que interceder ante la misma presencia de Dios. Por eso siempre aconsejamos, porque así fuimos enseñados, de que nunca podemos terminar un año nunca podemos terminar este 2026 como terminamos 2025. Amén. O sea que Dios ya tenía preparado el reemplazante de Elías cuando este varón se quería morir. Y cuando no nos sale nada a nosotros, también pasa lo mismo. Queremos dejar el ministerio, queremos abandonar, ¿sí? Y muchas veces, sí, queremos flaquear, como decimos muchas veces nosotros, y le ponemos a las pruebas. No son pruebas, no son obstáculos. Muchas veces sí son permitidas por Dios, pero muchas veces nosotros mismos lo buscamos eso. Amén. Dice la Biblia, y lo voy a leer en el nombre de Jesús, amén. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 16. Estamos ahí. Ageu, hijo de Nimsi, ungirá por rey sobre Israel, y Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirá para que sea profeta en tu lugar. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento. ¿Sí? Ya Dios le había dado una orden a Elías. Ahora Elías tenía que encontrar a ese Eliseo. ¿Sí? Le da nombre y todo, hijo de Safat. O sea, este Safat
Este hombre era conocido en esa tierra, en esa época, en ese lugar. Este Safá era conocido padre de Eliseo, porque era una persona muy importante. Porque si nosotros seguimos leyendo la Biblia, por ejemplo, en el versículo 19, ya el título es el llamamiento de Eliseo. Dice que desde que le habló Dios a Elías para buscar a su reemplazante, pasaron varios años. No es que fue de hoy a mañana, no. Pasaron varios años, la Biblia no lo relata. Sí, pero si uno se indaga, se investiga, sí, pasaron varios años para que se concretara y pudiera buscar al sucesor. Amén. Por eso le decía hace un rato, Dios nos llama con un propósito. Dios no nos trajo a esta tierra para que seamos cualquier cosa, sí, sino que nos llamó, Él nos trajo a esta tierra, y esto va para todo, ¿no? Para aquellos que a lo mejor no concurren en alguna iglesia, aquellos que han dejado de congregarse. Aleluya, Dios tiene propósito con sus vidas. Gloria a Dios. El versículo 19 dice, partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, de nuevo, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Gloria a Dios. No le habló, no le dijo Eliseo, mirá, yo soy Elías. No le dijo, mirá, yo soy el profeta, que hago descender fuego del cielo. No se presentó de esa manera con todas las cartas que él tenía para presentarse, que era un servidor fiel al Señor, que tuvo un momento difícil en su vida, lo tuvo un momento de dolor, tuvo un momento de angustia, tuvo un momento de tristeza, aleluya, porque esos momentos fueron lo que a él mismo quería morirse, él mismo le decía a Dios, quítame la vida, aleluya. Pero es como que Dios te está diciendo, nos está diciendo nosotros, no, pará, no es como vos crees o estás pensando. ¿Sí? Porque muchas veces nosotros trabajamos o hacemos a nuestra manera y no a la manera de Dios. ¿Sí? Y por eso aquí se encuentra que él pasaba, Eliseo estaba trabajando. 12 yuntas, ¿sí? Y las yuntas eran doble, ¿sí? Eran doble, tenía 24 bueyes, él trabajando, él estaba en la última. O sea que tenía posición económica, estaba arando, era para sembrar. Y gloria a Dios por esto, ¿no? Porque eso muchas veces no relata la Biblia, ¿sí? Pero aquí nos encontramos con Eliseo trabajando. Y cuando pasa Elías le tira el manto. Y ese manto tipifica la misma gracia, el poder de Dios sobre Eliseo. Gloria a Dios. Amén. Por eso cuando él lo echa, el versículo 20 dice, entonces dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías. Vino corriendo, él le echó el manto, no le habló. Él vino corriendo, dice la Biblia, en pos de Elías. Solamente una cosa tenía que hacer y dijo, te ruego, que me deje besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él le dijo, ve y vuelve, ¿qué te he hecho yo? ¿Qué te he hecho yo? Le había tirado el manto. Y yo creo que también Eliseo estaba esperando una respuesta de Dios en ese momento. Yo creo que Eliseo estaba esperando algo especial de parte de Dios. Yo creo que también Eliseo ya tenía conocimiento de quién era Elías. Sí, yo creo que muchas veces la Biblia no lo relata, pero nosotros nos tenemos que imaginar en el Señor y pensar en el Señor que Eliseo ya conocía quién era Elías. Y cuando le dijo, Señor, yo lo único que necesito es despedirme de papá, de mi mamá, porque él no podía tomar decisiones sola, sino cuando va y se encuentra con sus padres, yo me imagino que le habrá dicho, mirá, apareció Elías. Aleluya, ahora entiendo, yo me imagino a Eliseo diciéndole a sus padres, ahora entiendo que nací con un propósito, que no es terminar como estoy ahora trabajando, arando, aleluya, llevando los bueyes. No, era con un propósito. Dios nos trajo a esta tierra con un propósito y es predicar la palabra de Dios, que nuestro compañero de trabajo conozca al Dios verdadero, que nuestro vecino conozca al Dios verdadero, que la gracia y la misericordia que fue dada a nosotros también sea sobre ellos, pero a través de nosotros. De todo hijo de Dios, de toda hija de Dios. Y siempre digo esto, no, muchas veces no tenemos que tener un cargo. Todo hijo de Dios, toda hija de Dios tenemos la responsabilidad de predicar de Cristo. Aleluya. La gloria es para Dios, amén. Entonces Eliseo va, se despide de su padre, lo besa,
por respeto, ¿sí? Porque nadie puede salir de su casa por sí solo. Nadie puede salir de una casa por sí solo. Tenemos que respetar a nuestros padres, ¿sí? Y el día 24, hace muchos años, hace más de 9 años aproximadamente, no viajábamos a Viedma a compartir una Navidad. Este año pasado tomamos la decisión junto a mi esposa, ella con su mamá y yo con mi papá. Y me gozaba en el Señor de poder tener a mi padre en vida. Me gozaba en el Señor poder disfrutar una cena con él y con su esposa. Me gozaba en el Señor y le daba gracias a Dios por tenerlo en vida. Al hombre que me crió, al hombre que dio mi apellido, me dio su apellido, el hombre que me adoptó como hijo. ¿Sí? Él se llama Domingo Mariu y tiene 75 años para la gloria de Dios. Aleluya. Así que siempre honro a mi padre, porque la palabra de Dios nos enseña que debemos honrar a nuestros padres. Padres, aleluya, sean padres carnales, padres espirituales, debemos honrarlo para la gloria de Dios. Amén. Entonces Eliseo va y se despide. Y el versículo 21 dice, se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y se fue tras Elías y le servía. Amén. Primero pide permiso de despedirse de sus padres. Después tenía que hacer el sacrificio. ¿Sí? Y rompió, aleluya, los yugos de madera que atan muchas veces, que usan. En otros países lo usan, ¿sí? Para llevar atados los bueyes o los caballos. Y él rompe esa madera para coser un par de bueyes. No todos los bueyes, un par, dice la Biblia. Para darle a comer a todos los vecinos, como diciéndole, yo me voy a servir a Dios. Yo me voy a servir a Dios. Yo voy a aprender de Dios. Aleluya. Yo voy a aprender, aleluya, de parte de Dios a través de este profeta. Y dice que cuando él toma la decisión, lo sigue. Lo sigue. ¿Sí? Y en Segunda de Reyes, capítulo 2, nos encontramos de que Elías iba a ser arrebatado. Elías iba a ser levantado de esta tierra. Elías sí iba a dejar esta tierra, pero no así nomás, sino que porque muchas veces a través de esta palabra del Señor queremos lo fácil. Queremos que nosotros vayamos en un auto y Dios nos bendiga. O vayamos en una bicicleta, que Dios nos bendiga y nos sorprenda. Queremos que muchas veces estar trabajando y que Dios nos bendiga. No, 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 no. Si nuestro corazón, nuestra vida está alineada con Dios, ahí viene la respuesta de Dios. Ahí viene la respuesta de Dios. Nuestro corazón, nuestra vida, nuestra alma, nuestra mente, nuestro espíritu tiene que estar alineado con nuestro Dios, aleluya, porque ahí no hay interferencia, ahí no hay datos que se corten, ahí no hay cosas que interfiera una conversación con nuestro papá Dios a través de Jesucristo. ¿Sí? Y Eliseo, capítulo 2, Segunda de Reyes, dice que iba a ser el sucesor, pero tenía que pasar algo. Muchas veces nosotros, por eso le decía, el pastor decía algo, saber esperar, y muchas veces yo digo, a aprender a esperar. Porque quien le habla era una persona muy impaciente. Estando en los caminos del Señor, mi esposa es testigo y hermanos que me conocieron, que me conocen, saben cómo era antes. Me desesperaba para hacer un trabajo. Tenía que realizarlo a pie de la letra, como quien dice. Tenía que hacerlo de esta manera. Tenía que buscar, sí, y era como que tenía que hacer todo, sí, con todo un protocolo que tenía que hacer y lo tenía que hacer de esa manera. Y no era así, porque no es a la manera nuestra, es a la manera de Dios. Por eso la Biblia nos enseña, tus pensamientos no son mis pensamientos, tus caminos no son mis caminos, aleluya. O sea, ¿qué entendemos a través de ese versículo bíblico? Que no es a nuestra manera, sino a la manera de Dios que debemos de servirle al Señor. Amén. Segunda de Reyes, capítulo 2. Pasaron varios años ya
Desde el llamado de Elías a Eliseo de Dios, sí que ya le había dado a Elías, buscó a su sucesor y según la historia, que tampoco está en la Biblia, dice que aproximadamente entre 6 y 10 años pasaron hasta que Eliseo aprendió de estar en contacto con el Señor, de tener una buena relación con Dios, de cómo orar, de cómo interceder, de cómo buscar a Dios, aprendió a través de Elías. Pero aquí encontramos, capítulo 2 dice, aconteció que cuando cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y él le dijo, vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron a Betel. Gloria a Dios. Y sabe que me puse a investigar cuánto hay de Gilgal a Betel. No está cerquita. Había aproximadamente entre 11 y 13 kilómetros de Gilgal a Betel que tenía que caminar. Él lo acompañó. Eliseo iba con él porque él no se quería perder la bendición. Muchas veces nosotros, Dios o los pastores, damos una orden y le decimos, hermano, tiene que venir a acompañarme a orar. Hermano, me tiene que venir a acompañar. La congregación tiene que estar orando. Y muchas veces, sí, venimos y estamos solos orando. Solo humanamente, porque queremos que nuestros hermanos nos acompañen. Pero los hermanos quieren bendición y no la buscan. ¿Sí? Muchas veces nosotros queremos que caiga como el pueblo de Egipto recibía el maná del cielo. Y eso no es así hoy día. Por eso le decía, las bendiciones, ¿sí? Todo lo que el Señor nos prometió, debemos buscarlo en oración, en intercesión. Aleluya. Queremos que las maldiciones se corten, los pactos diabólicos se corten. Queremos que nuestros hijos que vengan, vuelvan nuevamente, nuestros vecinos, nuestra familia vuelvan. Aleluya. Nuestro deber, nuestro trabajo es estar ante el mismo Señor. Aleluya. Amén. Dice, había 11, 13 kilómetros. Entonces dice, y saliendo a Eliseo, los hijos de profeta que estaban en Betel le dijeron, ¿sabe que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él le dijo, sí, yo lo sé, y callad. Entonces, versículo 4 dice, Elías le volvió a decir a Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Pues vinieron pues a Jericó. Ahora nos encontramos entre Betel y Jericó, hay un poco más de distancia. Hay 22 kilómetros aproximadamente que tenían que caminar, que Eliseo tenía que acompañar a Elías. Aleluya, no se quería perder la bendición. Eliseo no quería perder la bendición que ya estaba de parte de Dios, sí, añadida a él. Porque yo me imagino que Eliseo iba a ser ya sabía que iba a ser el reemplazante de Elías. Pero Eliseo tenía que estar ahí. Aleluya. Y muchas veces nosotros no estamos ahí y queremos que el Señor nos bendiga. Amén. Muchas veces no estamos en el lugar correcto que Dios quiere que estemos para recibir las bendiciones de Dios. Este varón le dijo, vive tu alma, vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Voy a ir contigo. Caminaron 22 kilómetros. Y la gloria es para Dios. El versículo 6 le dijo, Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él le dijo, Eliseo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y la gloria es para Dios. Porque en este trayecto entre Jericó y Jordán hay muchos más kilómetros. Muchos más kilómetros. Aproximadamente hay más de 180 kilómetros que ellos caminaron. Pasaron varios días caminando para llegar al Jordán. No es que llegaron de la mañana a la noche, llegaron al Jordán. No. Pasaron varios días caminando, conversando, aleluya, aprendiendo de Eliseo. Y muchas veces nosotros decimos, no, póngale, no, ustedes hagan reuniones especiales. Y se están preparando y no viene nadie. Pero una de las cosas que nosotros no debemos permitirlo es bajar los brazos, sino seguir.
seguir, aleluya, pero también orar a Dios para que sea el Señor que se glorifique a través de ustedes, sí, de este lugar, para que aquí lleguen hombres y mujeres, matrimonio, familia, que amen a Dios. Y siempre digo que no amen a los pastores, que amen a Dios, que le sirvan a Dios. Este varón Eliseo se preparó, aleluya, sirviéndole a Elías para obtener la bendición de Dios. Y una de las cosas que muchas veces nosotros nos equivocamos es que buscamos primeramente las bendiciones materiales y después buscamos las bendiciones espirituales, cuando la palabra nos enseña que debemos buscar primeramente las bendiciones espirituales, porque las demás cosas van a ser añadidas de parte de Dios, porque Él conoce nuestras necesidades, Él conoce nuestro ruego, Él conoce nuestro, aleluya, nuestro deseo, nuestros anhelos, nuestros sueños. Él lo conoce todo. Él lo que quiere que estemos, aleluya, aleluya, esperando la respuesta de Dios, pero arrodillado, clamando al Señor. Caminaron más de 180 kilómetros Elías con Eliseo. Y muchas veces nosotros le decimos, vamos a hacer algo. No, no nos va a salir. Es mucho tiempo, es muchos días orar y ayunar. No, cadena de oración menos. Pero nosotros como siervos de Dios tenemos que hacerlo. Aleluya, queremos respuesta de Dios. Aleluya, debemos doblar nuestras rodillas. Debemos saber esperar en Él. Aleluya, para que Él traiga respuesta a favor de nuestras vidas. Entonces, ¿qué sucede? Versículo 9. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Gloria a Dios. Yo me imagino a Eliseo esperando esa pregunta. Pide lo que quieras. Pide lo que quieras. Y eso es lo que nos está diciendo el Señor en esta mañana. Pide lo que quiera que haga yo por ti. Pide lo que quieras. Aleluya. Pero tenemos que estar en la presencia de Dios. El Señor, aleluya, quiere que nosotros estemos ante la misma presencia de Dios. No era que Elías estaba allá y Eliseo de este lado, a los gritos, pide lo que quiera, Eliseo. No, estaban juntos, estaban hablando juntos. Aleluya. ¿Y eso qué quiere decir? Que nosotros, aleluya, que tenemos el Espíritu Santo, debemos estar ante la misma presencia de Dios. Porque nosotros cuando doblamos nuestras rodillas, doblamos y rogamos ante la misma presencia de Dios, no estamos solos. El Señor está escuchando atentamente nuestro clamor. Aleluya. El Señor está escuchando atentamente nuestro ruego. Aleluya. Pide lo que quiera. Pide lo que quieras, aleluya, pide lo que quiera. El Señor solamente Él va a conceder las peticiones de nuestro corazón, pero debemos estar ante la presencia de Dios, debemos rogar ante Él, aleluya, aunque nos salgan lágrimas, aunque lloremos, aunque no podamos hablar, debemos estar ante la misma presencia de Dios. Y el Señor nos dice, pide lo que quiera. Pide lo que quiera que yo haga por ti. Pida lo que quiera que yo haga por ti. Aleluya. Pero cuando Dios nos habla, en nuestro corazón muchas veces yo no soy arrogante. Sí, somos arrogantes. Yo no soy altivo. Sí, somos altivos. Yo no soy orgulloso. Sí, soy orgulloso. Aleluya. Tenemos que reconocer cómo somos ante la misma presencia de Dios. Tenemos que reconocernos cómo estamos ante la presencia de Dios. Si está bien como le estamos sirviendo o si está mal, aleluya, como le estamos sirviendo. Y si está mal como le estamos sirviendo, es tiempo de corregirnos. Por eso le decía hace un rato, la Biblia es que nos enseña a corregirnos. Y otra de las cosas que muchas sucede dentro de una iglesia evangélica de muchos hermanos, es que muchas veces el hermano no sabe perdonar. Muchas veces la persona, el hijo, la hija de Dios no sabe perdonar. Arrastramos por años una carga pesada que no aprendimos a perdonar. Por eso es importante saber aprender a esperar. Es importante aprender a perdonar. Es importante aprender, aleluya. Porque nuestro ministerio
nuestro ministerio, su ministerio, tenemos o tienen que seguir creciendo. ¿Me escuchó, iglesia? Tiene que seguir creciendo. Aleluya. ¿Y cómo se logra eso? Intercediendo, orando al Señor. Si el Señor nos levanta a la madrugada, Él puede, porque Él quiere escucharnos en las madrugadas. Si el Señor estamos tomando unos mates o el desayuno y el Espíritu Santo te está diciendo lee la Biblia, debemos leer la palabra del Señor. Si el Señor nos llama al mediodía o a media tarde o a la tarde o a la noche a orar, a leer la palabra o a cantarle, debemos adorarle. Porque ahí es donde se trata de adorarle en espíritu y en verdad. Aleluya. Y si el Espíritu Santo nos está diciendo, mirá, vos sos así, tenés que corregirte. Querer respuesta de Dios o queremos respuesta de Dios, tenemos que aprender a corregirnos. Porque Eliseo y Elías estaban juntos. Y en un momento, yo me imagino que ellos charlando de así nomás de la nada, y le hace una pregunta a Elías, le dice, pide lo que quiera, Eliseo. Y Eliseo no le pidió muchos años de vida. Eliseo no le dijo, quiero tener lo que tenían mis padres, ser rico. Quiero tener personas trabajando para mí. Él no le pidió nada de eso. Él solamente le dijo que una doble porción de tu espíritu sea sobre mi vida. Aleluya. Le pidió la misma gracia que estaba depositado en Elías, le pidió Eliseo. Aleluya. Y eso es lo que nosotros debemos anhelar en nuestras vidas. Queremos que nuestro ministerio crezca, debemos anhelar de su presencia, aleluya, amar al Espíritu Santo de Dios, rogarle al Señor a través de su Espíritu, porque es su Espíritu que está con nosotros. La única persona que está en nuestras vidas es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y aquí está en todos nosotros. En mi vida, en su vida está el Espíritu Santo de Dios. No debemos decir Señor Jesús, no, el Señor Jesús es nuestro intermediario. Es el intermediario de toda la humanidad. Él es el que está prestando atención. El Dios Padre que está sentado en el trono, el que envía la respuesta. Pero es el Espíritu Santo el que anda con nosotros todos los días. Entonces, el 10, Elías le dijo, Elías, cosa difícil has pedido. Si me viere cuando fuere quitado de ti, aleluya, te será hecho así, mas si no, no. Ahora, Eliseo tenía que esperar ese momento. Esperar el arrebatamiento de Elías. Sí, esperar ese momento. Porque le dijo, cosa difícil al pedido, si me viere cuando fuere quitado de ti, te será hecho. Y dice que y aconteció, versículo 11, dice que yendo ellos y hablando, ¿sí? Dice así su Biblia, versículo 11. Y aconteció que yendo ellos iban y hablando, dice, y hablando de la nada. Es como que si nosotros salgamos con mi hermano a la vereda, vamos a una despensa, vamos a un negocio caminando. Y de repente viene el Señor, nos levanta. Desaparecemos. ¿Qué hizo Eliseo? ¿Qué me enseña a mí la palabra? ¿Qué me hablaba a mí el Señor preparando este mensaje? Que Eliseo ya estaba preparado para ver la gloria de Dios. Porque muchas veces nosotros tenemos temor a la misma presencia de Dios. Porque muchas veces nosotros viene el Espíritu Santo, viene el fuego de Dios sobre nuestra vida, nos asustamos. Y como el Espíritu Santo es tan sensible, aleluya, como el Espíritu Santo es tan sensible, nosotros mismos, sí, es como que no queremos de su presencia. Y hoy personas, hombres y mujeres, viven de que le hablan a través de hombres. Que el Espíritu Santo, que el Señor levante un hombre y una mujer y le vaya a hablar de parte de Dios. Dios muchas veces ha traído esa respuesta. Nosotros lo hemos vivido. Es verdad todo eso. ¿Sí? Pero una de las cosas que nos enseñaron
Pastor anciano una vez me dijo, mira hermano, porque yo le conté, sabe que a mí el Señor, y me dijo esto y esto y esto. Y yo era como que estaba en duda. Y fui a hablar con el pastor anciano. Y me dijo, si usted conoce a esa persona se congrega. Esa persona le sirve a Dios. Esa persona está en las oraciones. Esa persona está en las cadenas de oración. Esa persona, usted lo ve ante la misma presencia de Dios. Créale, porque el Espíritu Santo de Dios le ha hablado. Pero cuando una persona no tiene relación con nuestro Dios, una persona no se congrega, una persona que no obedece a sus pastores, una persona, aleluya, que muchas veces desprecia a la iglesia, no puede venir a hablar de parte de Dios. Aleluya. Por eso es importante leer la palabra del Señor. Y aquí Eliseo, cuando le pide, le dijo, cosa difícil ha pedido, si me viere cuando me fuere quitado de ti, será hecho. Ese cuando me vieres, si me vieres, cuando fuere quitado de ti, Eliseo tenía que estar preparado. Amén. Gloria a Dios. Entonces ellos iban caminando, hablando. Y dice la Biblia, versículo 11, y he aquí un carro de fuego, con caballo de fuego, apartó a los dos. Gloria a Dios. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Gloria a Dios. Elías dice, vinieron carro de fuego, caballo de fuego. Dice que lo apartaron los dos. Aleluya. Eliseo no tuvo miedo, sino que él tenía que ver eso. Ese acontecimiento sobrenatural, solamente Eliseo pudo verlo. Y yo me imagino Elías subiendo al carro porque sabía que iba a ser llevado ante la misma presencia de Dios. Aleluya. Eliseo viendo cómo se subía, viendo cómo lo iban a llevar. Aleluya. Y dijo algo Eliseo. Viéndolo Eliseo, versículo 12, clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando su vestido lo rompió en dos partes. Aleluya. Estaba preparado Eliseo para ser el sucesor de Elías, porque después nos encontramos con Eliseo que hizo mucho más milagro que Elías. Aleluya. Una doble porción. Eso se encuentra en Deuteronomio capítulo 21 versículo 17, que ya era ley. Un hijo, esto era un hijo espiritual. Era un hijo espiritual, engendrado espiritualmente por Elías, enseñado por él. Era hijo espiritual, el primogénito era Eliseo. Por tanto, Eliseo tenía el derecho de pedir una doble porción. En Deuteronomio nos encontramos que todo hijo primogénito tenía la doble porción de herencia. Aleluya. Por eso Elías le pide una doble porción. Por eso Elías le pide una doble porción, porque sabía que él iba a ser usado por Dios, pero también tenía que estar preparado por Dios. Aleluya. Eliseo le dijo, pide lo que quieras, que yo haga por ti. Cuando él le dijo, cosa difícil has pedido. Pero como dice su palabra, como decía el pastor Luis, nada es imposible para Dios. Aleluya. Gloria a Dios. A mí me ha tocado hablar, conversar con jóvenes, coristas, hermanos y hermanas jóvenes, muy bien tocando los instrumentos musicales, muy lindos, cantando una voz preciosa. Pero siempre mi consejo fue, lee la Biblia, prepárate en la predicación, porque este es un tiempo nada más. Aleluya, es un tiempo de estar en el coro, es un tiempo, aleluya, de servir al Señor en una área, es un tiempo, porque Dios, como le dije al comienzo, nos trajo con un propósito, y el propósito es predicar su palabra. Jesucristo nos llamó a discípulos por llamarlo, llamó a personas que Él
Sabía que le iban a servir a Dios con amor, con temor, con reverencia, con respeto. Sabían que esos hombres y mujeres iban a jugar por la vida, se iban a jugar sus vidas, que no iban a tener problema cuando le iban a quitar la vida. No iban a renunciar la fe. Él sabía. Jesucristo no eligió a cualquiera. Sí eligió a uno que se tenía que cumplir una palabra profética que había en el Antiguo Testamento. Que uno iba a traicionarlo. Se tenía que cumplir. Y se cumplió. Pero después lo demás, todo, dieron todo, su vida, su matrimonio, su familia, por la causa de Jesucristo. Y muchas veces nosotros no. Acá nomás. Acá nomás, total, acá nomás. No. Yo acá nomás. Y el Señor te está diciendo, yo te quiero usar. Yo quiero que predique tu palabra, pero yo no tengo entendimiento, no la sé leer, no la entiendo, no importa. La cuestión es leerla y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a entenderla para hablar de ella. Hace muchos años, cuando comenzamos el camino del Señor, yo heredé la Biblia de mi madre, que hoy está descansando al llamado de Dios. La Biblia. Y la empecé a leer. La empecé a leer, no la entendía y no la entendía y no la entendía. Hasta que un día agarré la Biblia, la cerré así fuerte en la mesa en mi casa en la mañana y dije, no puedo entender la palabra del Señor. ¿Cómo quiere que hable de ella? Y agarré, el Espíritu Santo me dice que debía orar y me arrodillé a orar con la Biblia en la mano, orando ante la misma presencia de Dios solo. Y le dije, Señor, yo lo único que te pido que me conceda es el entendimiento de tu palabra y la sabiduría de tu palabra para hablar de ella. El conocimiento, aleluya. Y no pedí para ser más que otro, simplemente pedí para que pudiera predicar la palabra del Señor. Y la gloria es para el Señor. Porque en ese momento de oración, de ruego, de lloro, porque lloraba, con la Biblia en la mano y lloraba y le rogaba a Dios y le pedía al Señor sabiduría. Porque sabía que Dios no me había llamado simplemente para limpiar la iglesia. Porque tuvimos más de 2 o 3 años aproximadamente limpiando la iglesia. Pero mientras limpiaba la iglesia, yo sabía de parte del Señor que no me había traído para limpiar la iglesia, sino para predicar su palabra. ¿Por qué digo esto? Porque no sé tocar ningún instrumento y tampoco muchas veces no sé cantar muy bien. Pero sí le quería servir al Señor. Pero quería estar, no me perdía nada. En la casa del Señor había reuniones especiales, 4 o 5 días nosotros estábamos con mi familia. Aleluya, nosotros había cadena de oración, nosotros estábamos en las cadenas de oración, cadena de ayuno de 12 al 12, de las 12 de la noche a las 12 del mediodía. Y nosotros siempre estábamos ahí. Y nosotros muchas veces queremos bendiciones, pero no estamos ahí donde Dios quiere que estemos. Para que Dios nos bendiga con esa respuesta, con ese anhelo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Entonces Eliseo clamaba, Padre mío, Padre mío. Ahí ve y cae el manto. El 13 dijo, alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Habían cruzado el Jordán en seco. Y el Jordán es un río que trae todo, viene de arriba, viene en bajada. Y trae todo, piedras, árboles, mugre, todo, trae de ese lugar. Por ahí pasaron Elías y Eliseo. Pero por ahí tenía que volver Eliseo ahora solo. Aleluya. Una de las cosas que nosotros muchas veces creemos, que estamos solos. Y cuando su palabra nos enseña de que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Es promesa de Dios. Aleluya. Entonces, ¿qué hace Eliseo?
El 14 dice, y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado, del mismo modo, las aguas se apartaron a uno y al otro lado y pasó Eliseo. ¿Cómo lo hizo? ¿A la manera de Eliseo o como había aprendido? Del mismo modo que golpeó Elías las aguas, así lo hizo Eliseo. Amén. Palabra de enseñanza, palabra de bendición para nuestras vidas. No es como nosotros queremos hacerlo, es como Dios quiere que nosotros lo hagamos. Aleluya. Lo vuelvo a repetir, no es como nosotros queremos hacerlo, es como Dios quiere que nosotros lo hagamos. Aleluya. Y si lo hacemos conforme a la voluntad de Dios, ahí viene la respuesta de Dios a favor de nuestras vidas. Ahí viene. Y gloria a Dios. Viéndole, acá viene la confirmación, el 15. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Vinieron a recibirle y se postraron ante él. Amén. Gloria a Dios. Conforme nosotros aprendemos, debemos trabajar. Amén. Una de las cosas que aquí los pastores, los que ya nos conocen, ¿sí? Nosotros tenemos nuestra manera de hacer un programa de radio. Y si ustedes me escuchan predicando, no soy la misma persona que en la radio. No lo soy. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la palabra de Dios. La otra son estrategias para llegar a la persona. Son estrategias. Y una de las cosas que nos propusimos con mi esposa antes de fin de año es comprar nosotros. Es comprar alimento navideño y regalarle a las personas que están en situación de calle. Las personas que andaban trabajando, municipales. Mi esposa y mi cuñada tuvieron el privilegio de 2 mujeres del municipio trabajando en la noche. Ellos fueron y le regalaron. Se los dieron. Y le hablaron de Cristo. Se encontraron con mujeres que habían ido en un tiempo y ellos le dijeron, es tiempo de volver a Dios. Son estrategias de predicar a Cristo. Usted está regalando, ya sea un alfajor o un paquete de galletita, dígale, esto es el amor de Dios, de cuánto Dios te ama. Muchas veces nosotros queremos la bendición para nosotros. No, no, no. Dios ya nos llamó, Dios ya nos perdonó, Dios ya nos limpió, Dios ya nos restauró. Tenemos que ser de bendición. El día 31, al mediodía, preparamos aproximadamente 40 bolsitas. Eso salimos el 21 a repartir y el 31 volvimos a salir de nuevo, salí con mi nieta. Ya era después del mediodía, eran las 1:30 aproximadamente, salgo. Me voy a la ruta, estaban todos los muchachos. En la ruta San Juan y 22, estaban todos ahí. Vengan, le digo, encima que conozco a algunos y que ya nos conocen y que saben que somos pastores, porque no dicen, ahí va el pastor Fernando. No se congrega, pero te señala. ¿Qué quiero creer yo? Que en algún momento ellos van a llegar. Dios se va a glorificar en sus corazones. Dios se va a glorificar en ellos. Aleluya. Y ellos van a tener que recurrir a una iglesia evangélica. Ellos van a tener, pero tenemos que estar preparados para recibirlos. Y sabe que los llamo, me aparecieron como 20. Pastor, ¿cómo le va? Una bolsita para vos, una bolsita para vos, otra bolsita. Y viene un muchacho y dice, gracias amigo, me dice. Gracias porque no tengo nada para comer. Gracias, vos te mandó Dios, amigo, me decía. Y yo le digo, ¿sabe quién hace esto? Dios. En mi corazón y el corazón de mi esposa. Porque estamos predispuestos para dar. Porque ya Dios nos ha bendecido. Mientras nosotros más demos, Dios bendecirá más todavía. Es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Y todos se acercaron y uno me dice, ¿podés orar por mí?
pelo largo, todo barbudo, lleno de aros, lleno de tatuajes. ¿Por qué no, amigo? Vos sabés que Dios te ama. Tomo de la mano junto a otro muchacho más y oré por ellos. Y creyendo de que el Señor se va a glorificar en ellos. Así pasó lo mismo allí en Gómez, en la ruta 22, entrando para el barrio. Pasó lo mismo, como 15 muchachos más. También aquí, ahí donde está la calle Roca y Uruguay, en el semáforo, también 3 personas. Gracias, gracias, Dios te bendiga, Dios les bendiga a ustedes. Año 2026, año de progreso, año de proyecto para su vida. No pueden terminar como terminaron 2025. Me quedaban mirando y pensando. Y como diciéndome, tenés razón, tenés razón. Pasamos a calle Alsina y Roca, otro matrimonio. Tome, señora, Dios te bendiga. Año 2026, objetivos, sueños a lograr, a proyectarse. Nosotros somos los encargados de predicar la palabra de Dios. Con un gesto estamos predicando la palabra de Dios. Y ustedes, los que estamos aquí, todos los que estamos aquí, estamos preparados para hacer eso. Es mejor dar que recibir. ¿No dice la Biblia? Bueno, y estamos preparados. Cuando nosotros comencemos a dar más, Dios comienza a glorificarse más en sobreabundancia. Amén. Nos trajo con un propósito el Señor a sus caminos y no es para terminar donde comenzamos. Eliseo no terminó donde comenzó, sirviéndole a Elías. Él sabía los planes que tenía Dios y estaba preparado para ver la gloria de Dios. Cuando fue arrebatado Elías, él dijo: Padre mío, gente de caballo, carro de fuego, y la gloria es para Dios. Dios le permitió vivir. Cae el manto, tenía que cruzar el Jordán nuevamente. Y lo hizo al mismo modo que lo hacía Elías. Golpeó las aguas y cruzó. Cuando cruza el Jordán, los profetas que estaban de Jericó le dijeron: el espíritu de Elías ha reposado sobre Eliseo. Y la gloria es para Dios. El espíritu de Dios está sobre nuestras vidas. El espíritu de Dios está con la iglesia. El espíritu de Dios que nos respalda. El espíritu de Dios que nos va a llevar de gloria en gloria. Aleluya. El espíritu de Dios que nos va a dar la fuerza. El espíritu de Dios que nos va a abrir las puertas que nosotros no nos imaginamos, las puertas que va a abrir. El espíritu de Dios es quien se glorifica de una manera especial a favor de nuestras peticiones, a favor de nuestros ruegos. Es el espíritu de Dios, pero debemos estar. Debemos estar. Eliseo no se fue en ningún momento. Eliseo permaneció porque sabía que a través de ella venía la bendición. Y nosotros sabemos que a través del Espíritu Santo y a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de nuestro Dios Todopoderoso, viene la bendición de Dios para nosotros. Aleluya. Y ahí podemos decir que Él no es deudor de nadie. Aleluya, que Él concede las peticiones de nuestro corazón. Así que el Señor le bendiga. Que el Señor bendiga el ministerio. Pastora Nancy. Amén. Que el Señor bendiga su ministerio, mi hermano, junto a su esposa, a su familia. Escuchó la palabra de Dios. Y usted la va a poner por obra. Por obediencia a Dios, no quien habla, sino a la Biblia. ¿Quiere que el Señor le conceda la petición de su corazón? Amén. Ya sabe lo que tiene que hacer. Este año 2025 terminaron de una manera, pero 2026 no van a terminar de la misma manera. Si usted cree, como le dijo el Señor Jesús a Marta y a María, verá la gloria de Dios. El creer es tener fe de lo que Dios ya comenzó a hacer, no de lo que Dios va a hacer. Lo que Dios ya comenzó a hacer, ya está. Aleluya, hay ruego, hay peticiones, pero nosotros debemos estar. Nosotros debemos estar, no el pastor, no la pastora. Nosotros queremos respuesta de Dios. Nosotros tenemos que estar ante la misma presencia de Dios. Nosotros
Aleluya, queremos un milagro de Dios, tenemos que estar ante la presencia de Dios, aleluya. Nosotros queremos ese milagro sobrenatural en nuestro cuerpo, debemos estar ante la misma presencia de Dios. Nosotros, individuales, y la gloria es para Dios. Amén. Les voy a invitar que se pongan de pie un momentito, vamos a orar. Si la pastora desea sentadita, no se haga problema, pastora. No se haga ni un problema. Quédese como está. No se haga ni un problema. Porque el Señor conoce su petición, conoce su deseo. Aleluya. Una de las cosas es que la Biblia habla que en nuestra debilidad el Señor nos fortalece. Que en nuestro dolor el Señor nos fortalece. Es el Señor. Escuchó la palabra. Sea de rodillas, sea sentada, y orar al Señor. Amén. Gloria a Dios. La respuesta viene no solamente para usted, sino para todos nosotros. Porque también nosotros tenemos peticiones ante Dios. Hay ruegos. Y nos hemos propuesto como iglesia no terminar 2026 como hemos terminado. Señor Jesús, gracias. Porque tú nos has permitido llegar junto a mi esposa a este lugar. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por tu Hijo, Señor, que está con nosotros. Gracias por tu siervo Luis, tu sierva, Señor Nancy. Espíritu Santo de Dios, rogamos por tu sierva Aldana, papá. Ya tú produjiste un milagro en su cuerpo, Señor. Tú sabes la necesidad que hay en ella, Padre. Tú sabes la lucha espiritual que hay en su corazón y en su mente, papá. Pero tú la llamaste con un propósito. Eterno Rey, en el nombre de Jesús. El ministerio que tú le has dado a tu siervo Luis y a tu sierva Aldana no terminará como han comenzado, Señor, sino que crecerá, papá. Crecerá a través de esta palabra, Señor. Espíritu Santo de Dios lo fortalecerá. Espíritu Santo de Dios te glorificará en ello en fe, Señor. En fe, Señor. Padre del cielo, que todo lo que es imposible, para ello tú lo haces posible, Dios. Ya has tenido misericordia, ya has enviado respuesta, papá del cielo, aleluya. Y te seguirás glorificando, bendito Dios. Padre, oramos por tu siervo Luis Campos. Espíritu Santo de Dios, conoce la necesidad que hay en su cuerpo, en su salud, Señor. Bendito Dios, haz tu voluntad, no la voluntad nuestra. Espíritu Santo de Dios, glorifícate en él de una forma sobrenatural. Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, aleluya. Gloria a ti, papá. Y fortalece en fe, Señor. En conocimiento, en sabiduría, tu sierva Nancy, Señor. A esta congregación, papá. Espíritu Santo de Dios, glorifícate de una forma especial. Gracias, Señor. Gracias, papá. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús.